De 12:20 a 14, Hoy por Hoy Vega Baja, en Radio Orihuela, Cadena SER. Bueno, pues hoy sí que toca ya la calle que estábamos esperando, por lo menos aquí en la radio. Es la calle de los Andenes. Vamos con este espacio de las calles, de la historia de los viales de Orihuela, que llega también uno de los lunes de mes. Estamos con Antonio José Mazón. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Y hoy hablamos de esta vía, que tiene varios nombres, que en Orihuela se llama, porque si no lo dices así no se entera la gente o no acaba de ubicarse, Los Andenes. Así es que, como decimos, vamos a hablar de ellos. Antonio, cuéntanos. Lo prometido es deuda. El último programa del año va a ser un monográfico sobre los andenes. Pero, como en las últimas entregas, quiero hacer una pequeña introducción para situarnos en tiempo y espacio. Venga, pues nada, vamos con esa introducción, Antonio. Bien, hoy vamos a viajar al último cuarto del siglo XIX, cuando Orihuela se estaba recuperando de la desastrosa riada de Santa Teresa. Pongámonos en la cara sur de la barrera de San Agustín, la que estaba formada por los patios y traseras de las casas de la calle de la Acequia. Vamos, lo que ahora sería la mitad de la Avenida España. La que antes era una alameda, que dijimos. Eso es. Justo enfrente del arrabal estaban las dos alamedas y un espacioso huerto, el que fue de San Gregorio, luego del Marqués de las Ormazas, y que por esas fechas pertenecía al Duque de Tamames. Recordemos que la parcela en cuestión ocupaba desde las eras de San Sebastián hasta la alameda de San Gregorio. La propiedad de estos terrenos motivó que la calle que corta los dos andenes se llame Avenida Duque de Tamames. ¿Y por qué hemos retrocedido, hemos ido concretamente a este último cuarto del siglo XIX? Por la llegada del tren. El año 1883 marcó un nuevo hito en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Tras muchas gestiones en Madrid, Orihuela había conseguido variar el trazado original del ramal de Torrevieja para que llegase por fin el ansiado ferrocarril, circunstancia que desplazaría su centro todavía más al sur. ¿Y tanto cambiaba la ciudad, la construcción de esta estación? En todos los sentidos. La estación que estaban construyendo era una gran oportunidad, pero quedaba lejos del centro y carecía de accesos adecuados. Entre la ciudad y el ferrocarril se interponían dos fincas, la del Duque de Tamames, que acabamos de nombrar, y otras 10 taullas del Marqués de Sardañola. O sea que para pasar de la estación a lo que era el casco urbano, al pueblo, había que atravesar, había que andar entre huertos. Más o menos. O eso, o usar la alameda de San Gregorio y el camino de Urchillo, una estrecha vía rural que obligaba a dar un rodeo. Esta alternativa era molesta para los viajeros y costosa para el acarreo de mercancías. Necesitaban hacerse con las dos fincas, por lo que el ayuntamiento delegó el asunto en el Marqués de Lacy, quien desde Madrid se encargó del ajuste y la compra. Parece sencillo. Conseguidas las tierras, solo había que abrir ese vial, ¿no? Un camino hacia la estación. Muy bien explicado, Juan Pablo. Eso eran los andenes, simplemente un camino a la estación. Pero su construcción impulsó algo más. Tras muchas décadas de abandono, Orihuela tenía un espectacular proyecto: unir la población con el ferrocarril. Pero no de cualquier manera. Para que de verdad el tren fuese un cambio decisivo en la economía de la ciudad, idearon una avenida de 890 metros, la distancia que separaba la estación de los hostales. Esta vía urbana penetraría en el corazón del comercio del grano, el sitio donde estaba establecido el casino, los bancos, las fondas, las posadas y en invierno el concurrido mercado semanal que atraía gente de los alrededores. Gente que ahora podría llegar en tren desde más lejos. Estás hablando de llegar hasta el casino, desde donde está la estación, es decir, los andenes ahora terminan en la glorieta. Además de construir una avenida en las fincas adquiridas, el ambicioso proyecto incluía reurbanizar y unir con un nuevo puente la calle Calderón y los hostales, la futura Loaces, que todavía no era ni calle. La vía proyectada enlazaría con Calderón para llegar al otro lado del río. Eso, Antonio, sería lo que suponiera una remodelación espectacular de lo que era todo el barrio. Sí, pero como siempre, las arcas municipales no estaban muy saneadas. Usando palabras de los propios concejales, estaban tan vacías que angustiosamente pagaban los gastos ordinarios. Bueno, esto me suena a mí, esto lo siguen diciendo. Como siempre. Lo siguen diciendo. Bueno, ¿y cómo pensaban sufragar la obra de la que estamos hablando? Gran parte del dinero saldría de fondos propios, es decir, de un préstamo del gobierno, y el resto se cubriría con la venta del sobrante de las fincas expropiadas y recalificadas, que alcanzarían bastante valor para construir casas. El que se consideró artífice de todo este proyecto fue un farmacéutico liberal llamado Francisco Ballesteros Villanueva, quien tomó posesión de la alcaldía en Orihuela aquel verano de 1883. Rápidamente quedó aprobado y se nombró el arquitecto José Ramón Mas para la formación de planos y presupuestos. En febrero de 1884, la sociedad Unión Agrícola se encargó de lo necesario para que el Ministerio concediese la autorización de fondos. Parece que el señor Ballesteros, farmacéutico, lo tenía ya todo previsto. Sí, pero no podía controlar lo que pasaba en Madrid.
La lucha política a nivel nacional complicó la puesta en marcha del proyecto. El Partido Conservador de Cánovas llegó al poder y el gobernador civil suspendió fulminantemente al alcalde y a los concejales durante 50 días, acusados de desobediencia y abandono de sus obligaciones. Apartado Ballesteros, se nombró un consistorio interino bajo la vara del conservador Matías Rebagliato Sorzano. ¿Y siguió este nuevo alcalde con los planes de Ballesteros? El ayuntamiento provisional no pudo seguir con el proyecto urbano, pero la construcción del ferrocarril y de la estación siguió adelante. El 11 de mayo de 1884 quedaba inaugurada la línea y a la ceremonia acudió el propio presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, acompañado del obispo Victoriano Guisasola, que vino a bendecir las locomotoras y hasta los carruajes que unían la estación con el casco. Los ilustres visitantes hicieron el recorrido en carro, jaleados por la multitud que se fue amontonando frente al Palacio Episcopal, donde se dieron un baño de masas. El acto acabó, como no, con una comilona para autoridades organizada en Santo Domingo. Todo según lo previsto. Todo, excepto el estreno de la línea. En el recorrido entre las estaciones de Rojales y Torrevieja, en la curva llamada de Montesinos, el tren descarriló a causa de la velocidad. Pero eso no pasó de ser una anécdota. Orihuela al fin tenía su tren. Pero un tren sin camino. Imagínate cómo debía estar Ballesteros. Su proyecto parado y el líder del partido rival inaugurando en Orihuela. Pero don Francisco guardaba un as en la manga. El préstamo lo había formalizado él en persona. En diciembre de 1884, el alcalde provisional le dio un plazo de 8 días para que entregase el dinero autorizado para las obras, el mismo que tenía depositado a su nombre en la sucursal del Banco de España en Alicante. Pero el alcalde suspendido les comunicó que dicha cantidad permanecería en su poder, esperando recuperar su cargo para emprender personalmente el proyecto. Hay que ver cómo se las gastaban, ¿no? Los líos políticos de antaño. Hay veces que dejan a los de ahora a la altura del betún, ¿eh? Y eso que ahora mismo las tenemos crudas. Rebagliato tampoco estaba dispuesto a ceder, y mucho menos cuando el Ministerio de la Gobernación le entregó oficialmente la alcaldía. Sin perder tiempo, se puso manos a la obra, comisionando a Pedro Ramón Mersples para que subastase las obras del paseo de la estación y del nuevo puente. Pero Ballesteros, a ver, ¿devolvió o no devolvió el dinero? ¿Qué hizo con él? No hizo falta. De nuevo, los sucesos a nivel nacional condicionaron la política municipal oriolana. Antes de acabar el año, Rebagliato se vio obligado a dimitir por el llamado Pacto del Pardo. La muerte de Alfonso XII propició el acuerdo de turnos de poder pactado por los dos partidos dinásticos. El presidente Cánovas cedió el poder a Sagasta. Sagasta aupó a Ruiz Capdepón y Capdepón a su amigo y protegido Ballesteros. La Corporación Liberal volvió al ayuntamiento y se pusieron manos a la obra en enero de 1886. 3 calles vecinas recordaban a ese trío de políticos del Partido Liberal. El Paseo de Sagasta, ahora Paseo a Secas, la calle de Ruiz Capdepón y la de Ballesteros Villanueva. Pero no nos desviemos del tema. Ballesteros se encargó personalmente del proyecto y este fue toda una revolución para Orihuela. La calle de Calderón y los hostales sufrieron una drástica transformación, pasando a formar parte de esa proyectada avenida que unía la zona comercial con el ferrocarril. Se construyó un nuevo puente, un lujoso casino, se embovedaron acequias, se plantaron árboles. Las humildes viviendas del arrabal se fueron transformando en interesantes casas. La de Jabaloy, con toda su manzana ahora restaurada, el sanatorio del Doctor Fons, la casa de los Penalba, la de Raimundo, la de Gómez Pardo. Espectaculares edificios que fueron construidos por la burguesía para dar testimonio de su estatus económico, de su nuevo papel protagonista en el desarrollo de la ciudad. Casas que se fueron levantando en el entorno de estas calles para formar un bello escenario de cara al visitante, un pasillo desde la estación hasta el casino que ocultaba el abandono y atraso urbanístico del resto de la ciudad. Un entorno que se debió conservar como conjunto y del que solo nos quedan piezas sueltas. Pero no se hizo esa avenida de casi 900 metros. Por un lado tenemos los andenes y por otro Calderón y lo haces. La avenida se hizo, pero con un rodeo para preservar el jardín del Marqués de las Ormazas, que como ya dijimos en el programa anterior, fue regalado a la ciudad por la Unión Agrícola para construir la glorieta, la guinda que completaba el embellecimiento de la zona. ¿Y cuándo se acabaron? ¿Cuándo se terminaron las obras? ¿O cuándo se acabó lo que llamábamos los andenes? Las obras se mantuvieron más de medio siglo. Intentó acometerlas el alcalde Francisco Díez durante la dictadura de Primo de Rivera, pero no tuvo tiempo. También fue proyecto del Consistorio Republicano, incorporando una importante modificación. Destinó a los peatones el ancho del centro y a los carruajes los laterales, arrancando para ello 2 filas exteriores de árboles. Poco antes de comenzar la guerra, en junio del 36, se presentó un espectacular proyecto del ilicitano Antonio Serrano Peral para adoquinarlo de mosaico sobre cimiento de hormigón hidráulico, situando de nuevo la calzada para vehículos en el centro, con 2 paseos laterales y 4 hileras de árboles. Pero llegó la contienda.
En las cuentas municipales quedaron reflejados los pagos de jornales del maestro Román Sánchez, así como las facturas por diversos suministros: haces de caña para el arbolado, barrones de acera, sacos de cemento, baldosines, portes de piedra, gasolina para los camiones, todo para las obras de la avenida de la Estación. Obras sin presupuesto ni orden que fueron decayendo hasta quedar paradas poco antes de la llegada de las tropas nacionales en la primavera del 39. ¿Y qué hicieron los de Franco después? El alcalde provisional se refirió, y leo textualmente, a la necesidad, conveniencia y utilidad de que cuanto antes se procediese a la urbanización del paseo de la Estación, que estaba prácticamente intransitable. Antes de acabar el año triunfal, decidieron retomar el arreglo de la Alameda de la Estación, pero el presupuesto no quedó aprobado hasta el verano de 1941. De nuevo, Antonio Serrano Peral, convertido ahora en flamante arquitecto del Obispado de Orihuela, presentó su proyecto. Los planos del señor Serrano eran verdaderamente espectaculares. Ofrecía dos alternativas, una parcial y otra completa. La primera incluía calzada central y dos aceras. La segunda añadía dos paseos laterales. Ambas resultaban muy caras y al final fue urbanizada de forma que los peatones siguieron circulando por el centro y los vehículos por los laterales, como puedes comprobar bajando a la calle. Sí, sigue así. No sé si lo van a cambiar, pero sigue así. Bonita historia, pero no has mencionado ninguna titulación. ¿Es que no ha cambiado de nombre? ¿O cómo están los nombres de estas calles? El tema de las titulaciones lo he dejado para el final. A ver. Vamos a ver. Su primer nombre lo recibió en 1884, cuando aún era un proyecto. Solo habían pasado 4 días desde la inauguración de la estación y en sesión municipal decidieron bautizar el paseo que estaban construyendo con el nombre de Marqués de Casaloring. Uh-huh. Otro título que todavía no había oído en mi vida, esto de Casaloring. ¿Era de Orihuela este señor? Parece inglés, ¿no? No, era malagueño. Uh-huh. El ayuntamiento quiso homenajear al fundador de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces que había establecido la línea Murcia-Alicante. Pero este nombre nunca llegó a utilizarse. La llamaron Paseo o Avenida de la Estación hasta que en agosto de 1911 se decidió titularla oficialmente, optando entre dos propuestas sometidas a votación. La derrotada fue Avenida de Nuestro Padre Jesús, decidiéndose por homenajear a Trinitario Ruiz Balarino, el hijo de Ruiz Caldepón, pasando a denominarse Avenida de Ruiz Balarino hasta que... Hasta que no me lo digas. Llegaba la República. Como siempre. Pero esta vez fue durante el bienio conservador. En 1934, la comisión gestora decidió rotular el paseo con el nombre de su líder y presidente del gobierno, pasando a denominarse Avenida de Don Alejandro Lerroux. Pero en marzo de 1936, con la victoria del Frente Popular, el consistorio restituido decidió que lo sucesivo se denominase Avenida del 14 de abril, gloriosa fecha de la proclamación de la República. Y así se mantuvo hasta que acabó la guerra. Nombre que después de la guerra, los de Franco, pues también cambiarían. ¿A ti qué te parece? Hombre. El 20 de mayo de 1939, con motivo del gran desfile de la Victoria, Orihuela envió un telegrama al Generalísimo reiterándole su adhesión e informándole de la rotulación de los andenes como Avenida del Generalísimo Franco. Pero en una circular recibida una semana después, se le ordenó a las comisiones gestoras abstenerse de cambiar nombres de vías y plazas públicas, por lo que recuperó el nombre de Ruiz Balarino, aunque ellos la siguieron nombrando sencillamente como Alameda de la Estación. ¿Y cuándo pasó a llamarse Avenida de Teodomiro, como ocurre ahora? Esta arbitraria titulación le llegó el 12 de octubre de 1955, junto con las de las calles situadas a la izquierda del segundo andén, en la zona donde está la emisora. Las calles paralelas al andén recibieron el nombre de las 3 provincias de la región valenciana, Alicante, Castellón y Valencia, más la salida a la carretera de Urchillo, que devolvió al callejero el nombre de Luis Barcala. Las transversales se llamaron Avenida de la Vega, Calle de la Naranja y Calle del Limón, y Calle de Marqués de Molins. Uh-huh. Y con esto terminamos por este año. Felices fiestas a todos nuestros oyentes y próspero 2014, que lo tiene fácil para ser mejor que este. Eso es lo que dicen, ¿no? Que a peor por lo menos ya casi que no se puede ir. Pues Antonio, muchísimas gracias. A ti, Juan Pablo. Hoy ha sido especial para la radio, que hemos hablado de la historia de el paseo precisamente y la calle Teodomiro, los andenes en las que está ubicada esta emisora. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. Mañana más. Buenas tardes.